Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 17 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 17. Tenemos Éxodo capítulo 17. Vamos a leer del 8 al 16, un texto que los eruditos han llamado guerra con Amalek. Capítulo 17, del 8 al 16, vamos a leerlo antifonalmente. Dice así el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógeneos varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Que el Señor bendiga su palabra. En la escritura de hoy vemos cómo un pueblo gentil pagano atacó a Israel. Un rey Amalek, los amalecitas. Apenas el pueblo de Israel podía levantar cabeza y tomar un poco de aire cuando de pronto estalla esta guerra. Los eruditos dicen, los estudiosos hablan de que ha habido aproximadamente unas 16.000 guerras a lo largo de la historia. No sé, quizás, no sé si son pocas o muchas, pero 16.000 guerras es un número considerable. En particular, la guerra es algo sobre lo cual tenemos que orar. Hay muchos conflictos bélicos a lo largo de nuestro mundo. No solamente las guerras que hay abiertas, digamos, de una forma clara y de una forma constatadas, sino hay muchos conflictos bélicos que no se consideran guerras, pero que también están causando muchas muertes, mucha destrucción, mucho desorden, mucho caos. Muchas muertes, en una palabra. Muchas de las guerras surgen fácilmente a través de los juicios erróneos, los juicios insuficientes de sus líderes. Así se levantó un gran dictador y un gran criminal de guerra como fue Hitler, Adolf Hitler, el iniciador de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es verdad que los nacionalismos extremos, a veces ideologías incorrectas, también han sido razones para estallidos de guerras muy crueles. Por ejemplo, el comunismo, cuando estalló el comunismo en Rusia en el año 1917, se calcula que murieron más personas en aquel entonces que en la Segunda Guerra Mundial, solamente en Rusia, por causa de la implantación de un régimen o de una ideología como es el comunismo. Un comunismo que se levantó incluso en contra de todos los principios y credos de nuestra fe. Por eso cuando veo una cruz y un martillo me estremezco un poquito, ¿no? Digo, me trae malos recuerdos cuando miro y leo en la historia, ¿no? Entonces, vemos cómo también de esta manera los amalecitas llegaron a atacar a los israelitas, pero vemos cómo Moisés hizo una cosa muy extraña. Le subió a un collado y comenzó a orar.
Josué fue enviado a la batalla. Josué, que era el más joven, fue enviado a la guerra. Y nos dice que cuando comenzó, Moisés levantó sus manos. Dice que cuando Moisés levantaba las manos, los israelitas prevalecían en la batalla. Iban ganando en la batalla. Pero dice que tan pronto Moisés se cansaba, bajaba los brazos, entonces era Amalek quien prevalecía y se levantaba por encima del pueblo de Israel ganando esa batalla. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo dos hombres que estaban al lado de Moisés y se dieron cuenta de este detalle, Aarón y Hur, y dijeron: ven aquí, Moisés, pusieron una piedra, siéntate. Y Aarón y Hur tomaron sus manos, la vara, uno por cada lado, y les sostuvieron. Este es un mensaje que se habla mucho sobre los obreros y los discípulos que tienen que colaborar o ayudar con el pastor, tienen que ser esos brazos, ¿no? Se ha hablado mucho en este sistema, en este tiempo. Entonces, está bien, tienen que venir a soportar los brazos. Y vemos cómo en este pasaje se registra de cómo los israelitas, por lo tanto, fueron capaces, con esta técnica, con este formato, fueron capaces de vencer y de superar a los amalecitas. Sencillo parece. Entonces, hoy cuando miramos este pasaje, tenemos que obtener respuestas en nuestra vida, ¿verdad? No tenemos que dejarlo pensando en el pasado, sino que tenemos que tomar razones. La primera razón, que si oramos, los podemos prevenir todos los desastres. Es decir, si oramos, podemos prevenir las circunstancias adversas que puedan venir sobre nuestra vida. La gente es verdad que va a cometer homicidios, que está bajo la mano de Satanás, y las personas, los invasores. La pregunta es, ¿solamente con oración podemos prevenir todas estas circunstancias? ¿Podremos prevenir los desastres, las guerras, a través de la oración? A veces surgen estas preguntas. ¿Realmente si oramos, podemos detener al diablo que trata de atacar a nuestras familias? Hay veces que nuestra cabeza enseguida, de verdad, empieza, sí, pero luego la realidad es que no siempre ocurre, porque vemos muchas veces cómo no siempre orando obramos, y sino que estamos o queremos hacer otras cosas además de orar. Entonces, aunque a veces decimos que sí, luego en realidad. Entonces, tenemos que formular correctamente estas preguntas. ¿Realmente creemos que esto es así? Porque en primer lugar, es verdad que podemos prevenir todas las maldiciones y los desastres a través de la oración. Es verdad. Es así, así tiene que ser. Las guerras son una parte de la estrategia de Satanás. Los desórdenes, los conflictos, son una estrategia que Satanás tiene para crear confusión y para traer oscuridad en este mundo. Por esta razón es verdad que si oramos, nosotros podremos parar y detener esos problemas y esos desastres. La gente va a cometer un homicidio y que cometen esos crímenes, gente que son malvadas en sí mismo, están bajo la mano de Satanás. Yo tengo que ver esta obra. Sus almas están totalmente atrapadas por Satanás y son capaces de cometer grandes atrocidades. No es normal que una persona, un individuo normal, pueda a veces cometer los crímenes que comete. Tú a veces escuchas cosas y crees, ves y dices, no es normal que un ser humano que tenga un mínimo de conciencia y un mínimo de amor propio pueda cometer semejante barbaridad. Pero ¿qué es lo que tengo que ver detrás de todo eso? Tengo que ver que no es la persona en sí misma que sea tan horriblemente malvada, sino que está en manos de Satanás, que es una obra de Satanás que está en el mundo, gobernando en estas tinieblas, escondido a los ojos de los hombres que no pueden ver esta realidad espiritual. Por eso Pablo entendió muy bien esto, y Pablo escribió en la carta a los Efesios algo muy importante y que hoy también vamos a rescatar. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿contra quién es? Contra Satanás, contra el diablo, que viene a robar, a matar y a destruir. Esto es lo que dijo Pablo. Y a continuación afirmó, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales.
Es decir, aquí vemos también cómo en el mundo espiritual hay todo un organigrama de poderes organizados, muy bien estructurados, para levantarse en contra de los hijos de Dios y del conocimiento de Cristo. Muchas veces los creyentes, abro comillas, es simplemente un paréntesis, muchas veces los creyentes queremos hacer las cosas de cualquier manera. No, como es para Dios, de cualquier manera vale. No, como es para hacer la evangelización del mundo, pues bueno, con amor y con buena voluntad todo sale. Y no nos damos cuenta de que en el mundo espiritual también es un mundo de autoridad y de orden. Dentro del caos y del desorden de Satanás, Satanás tiene un orden y tiene un organigrama bien estructurado y que nadie se salta. Pero nosotros aquí no. Los hijos de Dios vamos, como se suele decir, y perdonadme la expresión, vamos a nuestra bola. No hay un orden, no hay una estructura clara. En las iglesias se pelea muchas veces por a ver quién está más arriba o más abajo, que tampoco es nada nuevo, ¿verdad? Porque ya entre los discípulos, cuando Jesús iba a morir, ya se estaban peleando y estaban diciendo los unos y los otros, diciendo, Señor, ¿quién se sentará a la diestra y quién se sentará a la izquierda? Porque el que se sentaba a la derecha tenía una cierta prerrogativa, significaba que era un poco privilegiado. Y entre los discípulos estaba eso, existía eso. ¿Quién será el primero? ¿Quién será el último? Jesús tiene que decir, bueno, pues el último será el primero y el primero será el último. Se acabó. Es decir, existe este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Satanás sí que tiene un orden, sí que tiene organización, sí que tiene un organigrama. Pero nosotros vamos un poquito a lo nuestro, vamos a nuestra manera. De cualquier manera. Pero hay toda una organización y una realidad. Entonces, si podemos entender esto, hay una cosa que hoy tenemos que también plantearnos. Satanás ataca a los gobernantes. ¿Amén? A través de esta estructura, ataca a los poderosos y puede apoderarse de los gobernantes y de los que lideran los países. Por eso es que tenemos que orar. Todos sabemos, el que no es que no está viviendo en España, que el día 26 de junio tenemos elecciones, por segunda vez en poco tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que estar orando por los gobernantes. Estamos en un tiempo donde tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Satanás se apodera de los gobernantes. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestro país sea un país que esté gobernado realmente por hombres y mujeres que realmente pudieran llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Y no hombres y mujeres gobernados por Satanás. Hay naciones, y esto lo vamos a ver fácilmente, hay naciones que son regímenes democráticos. Dicen que no es el perfecto, pero es de los mejores que hay. No voy a entrar en política, ¿verdad? Cada uno sabrá. Pero también sabemos que hay países que son gobernados por las fuerzas islámicas. Sabemos lo que ocurre en estos países. Sabemos la destrucción que está acarreando. La gente no sabe esto, pero la Biblia dice que es invisible a nuestros ojos, pero Satanás trabaja dentro o entre los gobernantes. Es decir, yo tengo que saber esta realidad. Los gobiernos no es que sea un mejor o peor gobierno, es que Satanás está detrás. Hay algunos países que incluso han decidido por ley, reconoceréis enseguida, que no pueden comer carne de vaca. La India, no me voy a ir más lejos. Entonces está prohibido que coman carne de vaca porque han decidido por ley que las vacas sean sagradas. Es una ley. Como es una ley, tienen que cumplirla, ¿verdad? Las vacas son dioses, las vacas son sagradas, entonces no se las puede tocar, no se las puede matar, no se las pueden comer. Por ley no se las pueden comer. Si comen carne de vaca, ¿qué significa? Que se están comiendo a un dios. Entonces no pueden comerla. Está estrictamente prohibido comer. Ahora, no sería nada más que anecdótico si no fuese porque en ese mismo país la gente se está muriendo de hambre. Sería anecdótico solamente si decimos, bueno, no se puede comer carne de vaca, no pasa nada, comemos otra cosa. Lo malo es que no hay otra cosa. Y la gente se está muriendo de hambre y sin embargo está prohibido por ley que la gente coma carne de vaca. ¿Qué significa? ¿Quién está gobernando los países? Es totalmente una idolatría lo que hay. Entonces levantan a un dios que puede ser una vaca como puede haber sido cualquier otra cosa, me gusta saber.
Pero el problema es que la gente se sigue muriendo de hambre y no hacen nada. No las pueden ni tocar, porque es un animal sagrado. Tenemos que ver esto claramente, porque esto es lo que entendemos por gobernantes. Porque claro, la ley, ¿quién la hace? Los gobernantes. Los gobernantes. Si la legislación de un país dice que hay que matar a otras personas, se las mata. Ya está. Y tenemos algún loco por ahí, como en Corea del Norte, donde le importa tres narices la vida ajena, donde no le importa que su pueblo se esté muriendo de hambre, donde no importa lo que esté ocurriendo, pero si ven salir a un coreano del norte, salir por la frontera, si le dan 2 tiros no pasa nada. Es más, le dan una medalla al soldado, porque está cumpliendo con lo que el gobierno nos ha dicho. ¿Qué significa? Que si un gobierno marca una ley, las personas y los ciudadanos tienen que cumplir esa ley. Por eso es que los gobernantes son tan importantes. Por eso es que tenemos que orar por los gobernantes. Hay muchas naciones por el estilo que hacen cosas extrañas y cosas raras. Cuando Satanás se apodera de las personas que tienen autoridad, hermano, es cuando surgen los problemas. Porque si Satanás toma a una persona que está por la calle, que es un pobre vagabundo, bueno, mal está, pero no va a hacer mucho más daño. Pero si coge a un gobernante, puede destruir no solamente su propia nación, sino que un gobernante en las manos del diablo puede crear una hecatombe nuclear en el mundo. Tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por aquellos que nos van a presidir dentro de 4 semanas aproximadamente. Tenemos que orar por aquellos que van a tomar los lugares de gobierno. No voy a decir a quién haya que votar, cada quien sabrá lo que tiene que hacer. Pero tenemos que orar mucho por esto, porque si los que tienen autoridad están siendo sometidos por el diablo, no se sabe lo que pasará. Ha habido casos en la historia que se levanta un loco como Nerón y quema una ciudad como Roma, y de pronto se viene una lucecita y dijo, ya está, han sido los cristianos. Y por causa de una locura de un psicópata, se levantó una gran persecución contra el pueblo de Dios, y murieron muchos cristianos. No solamente en la antigüedad, vemos a Hitler y Stalin, 2 locos en 2 poderosas naciones que se levantaron en guerra no solamente con el mundo, sino entre ellos mismos. Y estaba leyendo solamente en una batalla en Stalingrado murieron más de 12 millones de personas de la Unión Soviética, de la Rusia antigua. 12 millones de personas. Es decir, es la locura de los hombres. Hoy sigue habiendo locos, ya he mencionado al de Corea del Norte, que su nombre ya me es difícil pronunciar. Pero vemos en Maduro, en Venezuela, o podemos ver en Cuba, esas grandes dictaduras que están ahí aferrándose a los gobiernos, causando más daño y perjuicio al hombre. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos de orar por estas personas. No es una cuestión de nuestra lucha física, no es que nos levantemos contra las personas físicamente. Nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha no es contra las personas, es contra los huestes de maldad. La Biblia también especifica las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Es decir, en otras palabras, sigue haciendo una cultura de oscuridad, y a través de estas huestes de maldad está haciendo que las personas vayan hacia esa oscuridad a través de toda la cultura que mueve un país. Por eso tengo que ver y entender bien y orar por esta palabra. Apocalipsis capítulo 12, podéis leerlo cuando lleguéis luego a casa. Dice que en los últimos tiempos Satanás hará todo lo que pueda para poner el mundo en confusión y en oscuridad. Va a traer una gran confusión. Por esto es que tenemos que orar. Es por eso que la oración es tan poderosa. Por eso os bendigo que este día sea el día bendito en el cual ores y obtengas la fuerza espiritual para orar en el nombre de Jesucristo. Porque hay veces que decimos, es que el país donde Dios me ha puesto, el lugar donde vivo. Yo recuerdo cuando vine a esta ciudad de Parla, hace ya 10 muchos años. Recuerdo, al principio me asusté. Porque claro, todo lo que se escuchaba de Parla, todo era malo. O casi malo. Leí incluso una estadística que decía que entre las ciudades de Europa, de todas las ciudades de Europa, que no fuesen capital de provincia, Parla era de las más deshumanizadas de Europa que había. Yo me quedé y dije,
Dios mío, ¿dónde el Señor me ha mandado? Donde había pues la delincuencia propia. Esta iglesia hace más de 20 años empezó trabajando con niños y después Dios la llevó a trabajar con toxicómanos. Y a veces he dicho, en aquella época todos los toxicómanos de Parra entraron por aquí, pasaron por aquí. Unos fueron a centros, otros se marcharon, otros se quedaron durante un tiempo, Dios sabe. Y muchas veces decíamos, es que Señor, en la ciudad que me has puesto, es que no es cuestión de ciudad, no es cuestión del lugar. El problema no es la ciudad en sí misma, es el estado espiritual de la ciudad, y ese estado espiritual solo se puede cambiar a través de la oración. Pensamos que la ciudad, el lugar donde me has puesto, el país donde me has puesto, ay, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, como si allí no pasaran hambre. Da igual, es el estado espiritual. Si el estado espiritual es bueno, no importa dónde estés, serás de bendición. Pero si el estado espiritual es malo, ya puede ser como seas. Cámbialo a través de la oración. Tenemos que cambiar a través de la oración. Tenemos que darnos cuenta de cuán diferente es tu estado espiritual cuando oras a tiempo a cuando no lo haces. Hermano, tengo que darme cuenta de esta realidad, que no soy el mismo cuando yo estoy marcando mis tiempos de oración, cuando yo estoy orando a tiempo, cuando yo estoy orando a todo tiempo, no soy igual que cuando no oro. ¿Os habéis dado cuenta, hermanos? ¿Habéis llegado a esa conclusión al igual que yo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues orar más. Esa es la conclusión que yo llegué. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tengo que orar más. ¿Cuál es la conclusión que llegué? Que no tengo que dejar de orar. ¿Cuál es la conclusión que tengo que tener? Que tengo que sí o sí tener mis 3 tiempos de oración marcados en mi agenda. ¿Por qué? Porque si no, mi problema espiritual crece, porque mi estado espiritual se deteriora, y el lugar donde yo vivo también se deteriora conmigo. No es el lugar, es mi estado espiritual también lo que afecta. Por eso yo tengo que tener victoria en la oración. Por eso tengo que entender el texto que el pasaje de hoy nos está hablando, que mientras que Moisés levantaba los brazos, los israelitas prevalecían. Cuando oramos, prevalecemos, y los amalecitas son derrotados. Tiene un significado espiritual tremendo. No es solamente una figura para ver, es una realidad espiritual. ¿Por qué? Sabemos muy bien lo que significa orar. Lo sabemos, lo entendemos. Saber lo que sucede cuando oramos es algo tremendo, hermanos. Cuando realmente nos damos cuenta de la importancia y de lo que ocurre cuando oramos, es tremendo, porque las fuerzas espirituales solo se quebrantan cuando oramos. Hermanos, los problemas espirituales no se solucionan porque gritemos, porque peleemos, porque discutamos o porque nos lo propongamos. Los problemas espirituales se solucionan cuando oramos, cuando tenemos poder en la oración, y cuando oramos con poder es cuando los problemas de oscuridad se quiebran. No es de otra manera, no es de otra forma. Es a través del nombre de Jesucristo que establecemos esa palabra. Las cosas no cambian porque sí. Las ciudades no cambian porque sí. Las ciudades no van a cambiar porque cambiemos de políticos. Da igual el político que pongas. En el fondo, son todos iguales. Hijos del diablo. Amén. Son hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. Son hombres y mujeres que están siendo guiados por el diablo de una manera o de otra, por la derecha o por la izquierda. Da igual. Nosotros tenemos que ir solo con el Evangelio, solo Cristo. No importa derecha e izquierda. Lo importante es tener este mensaje claro. Si solo podemos orar, podremos bloquear todos los problemas que Satanás trae en el mundo. El terrorismo, las guerras, el robo, la violencia, los actos delictivos. Todo eso es la propaganda y la programación de Satanás. Todo esto es lo que Satanás propaga por nuestro mundo y por nuestra sociedad. Si solo podemos orar, si solo pudiéramos orar, si solo pudiéramos levantar nuestros brazos, como hizo Moisés, levantar nuestros brazos orando, bloquearíamos las fuerzas de Satanás. Bloquearíamos esa situación espiritual. ¿Cómo Moisés fue capaz de bloquear todas esas cosas cuando oró? A veces parece tremendo, pero es la realidad. La oración, como bien sabes,
Es un arma espiritual. Amén. Las armas del cristiano son la oración y la palabra. Es el testimonio que Dios nos ha dado a través de la sangre de Cristo. Y cuando oramos en ese nombre y a través del poder y la autoridad de la sangre de Cristo, hermanos, esa oración es un arma poderosísima en nuestras manos. Versículos del 10 al 13. E hizo Josué como lo dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre. Sucedía que cuando alzaban las manos vencía. Es un poder que está ahí. Las obras se levantaron. Aunque solo una persona orara. ¿Cuántos estaban orando? Moisés, los demás estaban pegando ahí sablazos. El poder que tiene, aunque solamente sea una persona que ore entendiendo el poder de la oración. Moisés entendió el poder de la oración. La pregunta que surge es, ¿qué pasaría si nos juntáramos para orar? ¿Qué pasaría? Fíjate lo que ocurrió en aquel momento, porque un hombre solo, Moisés, se puso a orar, uno solo. ¿Te imaginas una congregación orando? Tenemos que recuperar la oración. ¿Habéis visto el boletín? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis delante? ¿Alguien me puede decir dónde está el culto de oración? ¿Qué es la oración que es tan poderosa? Lo he dejado en el aire, ¿eh? Ahí lo he dejado. ¿Qué es la oración que es tan poderosa? La oración es algo tremendo de parte de Dios. Amén. La oración es algo tremendo de la parte de Dios, que a veces perdemos. Lo sabemos, pero lo perdemos. Versículo 13, Josué venció al ejército de Amalek a filo de espada. El versículo 14 dice, borraré completamente la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Versículo 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, que significa el Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera. Si levantas la bandera de Cristo, si levantas la bandera del Señor, ¿quién te podrá vencer? Si levantamos la bandera del Señor, si levantamos esa bandera en nuestra casa, si levantamos esa bandera en nuestros trabajos, en nuestros negocios, si levantamos esa bandera en la iglesia, ¿quién podrá atacar? ¿Quién puede atacar ante esa bandera? Jehová Nisí. Él es mi estandarte. Él es mi fortaleza. Una bandera, ¿qué es una bandera? ¿Qué es una bandera? Un trapo. Poco más o menos, ¿no? Trapo. ¿Qué es una bandera? A veces nada. Pero una bandera significa posesión de autoridad. Cuando decimos levantar la bandera de Jehová, que Jehová es mi bandera, ¿qué estamos diciendo? Que pertenecemos a ese rey. Que pertenecemos a ese reino, que estamos bajo su cobertura. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo con esta bandera? Que estamos en España y de alguna manera estamos bajo la cobertura del gobierno de España. Está bien. Pero aquí hay más nacionalidades, gracias a Dios. Coreanas, rumanas, colombianas, ecuatorianas, etcétera. No sé si me dejo alguna. Hay diferentes. No, podríamos tener una bandera de cada uno. Pero lo más importante no es esta bandera. Tenemos que levantar la bandera de Dios, la bandera de Jehová sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para parar los desastres que vienen a nuestra familia. Y cuando los desastres vengan, levantar la bandera, cuidado. ¿Por qué? Porque pertenezco a el reino de los cielos. Levanta tu bandera en tu casa. Levanta esta bandera en tu trabajo y negocio. Levántala en tu hogar donde vives. En tu barrio donde estés. Levántala y parará los desastres, porque eso es la oración. ¿Qué es lo que dice que Jehová hará? Destruirá a tus enemigos. Dice que de generación en generación
para que nunca más se pueda levantar los amalecitas. Da esta palabra y esta bendición en el versículo 16. La mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, por lo tanto tendrá guerras siempre contra Jehová, de generación en generación. Cuidado con el que se levanta en contra de aquel que tiene la bandera de Dios. Cuidado aquel que se levanta en contra, porque el estar bajo la bandera de Jehová es que cuando atacas, no atacas a la persona, atacas la representatividad de esa bandera. Está atacando a Dios mismo. Hoy algo tenemos que tener en conclusión en el día de hoy. Quiero que nos quedemos con 3 cosas en el día de hoy. ¿Significa lo que estamos diciendo que todo lo que tenemos que hacer es orar incondicionalmente? Porque a veces me dicen, realmente, pastor, no sé cómo orar, ¿cómo debo de hacerlo? Pastor, estoy afrontando situaciones de emergencia y de angustia tremenda. ¿Cómo debo de orar? Hay creyentes que preguntan esto. ¿Cómo deberíamos de orar? ¿Qué tipo de oración es poderosa? A veces podemos hacer y equivocarnos, porque podemos llegar y ver cómo Moisés oró y podemos llegar y decir, pues voy a hacer como Moisés, voy a levantar una mano y voy a orar con las manos levantadas. Pensamos, hay creyentes que porque un día funcionó algo se cree que va a ser siempre así, y por eso se han levantado iglesias tan raras, porque un día un creyente haciendo el pino, Dios le dio una revelación y le bendijo, y de pronto dijo, voy a hacer la denominación de aquellos que hacemos el pino. Y se levantan a hacer cosas extrañas. Parece de risa, pero es así. Porque la Biblia dice que aunque nos picaran serpientes no pasaría nada. Y hay iglesias que en sus cultos llevan serpientes y se las pasan de creyentes, de mano en mano las serpientes. No, porque dice que como somos hijos de Dios, aunque nos piquen no va a pasar nada. Y en los cultos el pastor saca la serpiente y se la pasa al uno, al otro y al otro y al otro. Y allí van jugando con las serpientes, haciendo cosas raras y extrañas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. También podíamos decir esto, como Moisés oró con las manos en alto. Podemos orar también con los brazos levantados, porque si no Dios no te escucha. Nos estamos equivocando y entendiendo mal. ¿Cómo es que tenemos que orar? ¿Qué tipo de oración es la poderosa? El tema no es que Moisés levantó sus manos y por eso los amalecitas prevalecieron, o sea, fueron derrotados. No es esa la cuestión. Yo tengo que preguntarme una cosa antes. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés, por encima de todo, era una persona que conocía perfectamente el Evangelio. Sabía perfectamente Éxodo 3:18. Sabía perfectísimamente que los israelitas, cuando pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, en ese momento fueron liberados. Moisés sabía eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa palabra? Que las oraciones de las personas que tienen evangelio, que comprenden el evangelio, sus oraciones sí o sí van a ser contestadas, hermanos. Que las personas que tienen un conocimiento de Cristo claro y que tienen un conocimiento del evangelio, Dios va a responder sus oraciones. Sí o sí lo va a hacer. Por eso hoy, cuando ores en el nombre de Jesucristo, te bendigo, para que puedas recibir respuestas, porque eso significará que tienes un conocimiento claro del evangelio. Ten este conocimiento como lo tenía Moisés. No importa si levantas las manos o las bajes. Da igual si oras de pie o sentado o de rodillas. Da igual si oras con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Porque hay algunos creyentes que si te ven orar con los ojos abiertos, dicen este no es un buen cristiano. Porque hay que orar con los ojos cerrados. Tienes que orar sabiendo el evangelio. Tienes que orar sabiendo quién es Cristo. Tienes que orar en el nombre de Cristo, que es el único nombre en el cual tenemos salvación y vida eterna. Tenemos que saber que solo a través de la sangre de Cristo podemos ser libres de todo pecado, podemos ser libres de toda atadura, podemos ser libres de toda condenación. Moisés sabía esto. Moisés sabía quién era quien había abierto el mar rojo. Sabía que no había sido él. ¿Verdad? Moisés dijo, yo no he sido. Ha sido el poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que levantó? Lo que Dios le dio para representar ese poder de Dios, la vara. Pero era una representatividad del poder de Dios. La vara no tenía poder.
Era lo que representaba, como la bandera en sí misma no tiene poder, sino lo que representa esa bandera. Levanta la bandera de Nisí, Jehová, Nisí. Levanta tus manos en oración, ora. Lo importante no son las manos, lo importante es la oración. Por eso os bendigo, para que tengáis respuestas en vuestras oraciones. Tomar el Evangelio, tomar el nombre de Cristo por encima de todo. ¿Qué significa cuando la palabra está escribiéndose y toma estos personajes y menciona a Moisés, pero también menciona a Aarón y menciona a Hur? Nos está hablando también de un tipo de personas especiales. No es solamente que sean los obreros o líderes. La palabra líder mencionaba esta mañana, no me gusta la palabra líder, me gusta más la palabra obrero. ¿Por qué? La palabra líder no aparece en la Biblia, así que la desechamos. Obrero. ¿Qué significa? Que estos hombres eran obreros, pero que sabían muy concretamente el Evangelio y eran evangelistas. Eran aquellos que iban a llevar este Evangelio más allá de sus fronteras. Son aquellos que se levantan para propagar el Evangelio. Sabía que estos eran los hombres que iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Qué es la tierra de Canaán? Es la tierra de la conquista. Es la tierra que hoy podemos ver como nuestro campo evangelístico que tenemos que conquistar. Estos eran los hombres que Dios levantó y escogió para conquistar la tierra prometida. ¿Sois realmente evangelistas? Porque entonces Dios te responderá sí o sí. Porque Dios se ha comprometido con sus evangelistas. Dios se ha comprometido con aquellos que llevan el Evangelio más allá de sus fronteras, más allá de su propio campo regional. Si es verdad que sois evangelistas en esta época, Dios contestará tus oraciones sí o sí, con completa seguridad. Puede que nuestra iglesia sea una iglesia muy pequeña. No importa el tamaño, nunca me ha preocupado eso. Puede que sea pequeña, pero si es la iglesia que predica el verdadero evangelio, Dios entonces nos dará todas las respuestas que Dios tenga para nosotros. Dios nos dará todas las respuestas, no por nosotros, por causa del evangelio, no por nosotros. Por eso, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? Que realmente tengamos el evangelio claro, que sepamos el evangelio como Moisés. ¿Qué me tiene que preocupar? Que Dios me levante como ese evangelista que va a llevar este evangelio por donde quiera que vaya, como Aarón, como Hur, como Josué. Que seamos esos evangelistas que predican el evangelio, porque así entonces Dios te dará las respuestas. Aunque ores un poquito nada más, aunque no levantes los brazos, no importa. Si eres un evangelista, ¿qué más da? No importa cómo ores. Puedes ir andando por la calle, puedes ir orando. ¿Qué te lo impide? Puedes ir conduciendo tu coche y puedes ir orando y puedes orar conduciendo y cuando llegues a un semáforo. Claro, hay algunos creyentes que dicen, no, porque como oro con los ojos cerrados. ¿Qué es más importante? Abre los ojos, ora todo tiempo. Dios responderá, porque eres un evangelista, porque tienes el evangelio. ¿Por qué Dios respondió a Moisés? Porque era el obrero, el hombre que Dios levantó en aquella época. Por eso respondió las oraciones de Moisés, porque era el escogido de Dios que Dios levantó. Por eso oro y di gracias a Dios que somos una iglesia que Dios ha escogido y que Dios ha levantado. Porque cuando un hombre de Dios, una congregación de Dios ora, Dios no tiene más remedio, no tiene otra opción, tiene que responder sus oraciones. Por eso respondió a Moisés. Cuando Moisés levantó sus manos en oración, Dios rompió el poder de los amalecitas. Porque era el hombre que Dios escogió. Era el obrero que Dios escogió. Por eso cuando su iglesia levanta el evangelio y levanta sus manos en oración, Dios quebranta el poder de la oscuridad siempre. No importa si es una iglesia pequeña o grande. No importa si ese hombre es un erudito o un simple trabajador. Da igual. Es el poder de Dios, no el nuestro. Hoy puede ser el día más bendito en el cual puedas levantar tus manos en oración. Hoy puede ser ese gran día. La oración de solo una persona.
Cuando Moisés levantó sus manos en oración, puede parecer poca cosa, un hombre levantando unas manos solamente. Pero eso simple tiene grandes implicaciones espirituales. Hermano, quiero dejarte como consideración, no dejes que la llama de la oración salga de tu familia. No permitas que la llama de la oración salga de tu iglesia. No permitas que la llama de la oración salga de tu negocio, de tu empresa, donde trabajes. No lo permitas. Dios no quiere que la llama de la oración se apague, porque ahí hay un poder implícito. Porque es en ese momento, cuando nosotros oramos, es el momento donde se quebrantan todo poder de la oscuridad, todo poder de maldad. Esta es la bendición que nos ha sido dada. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Levanta tus manos en oración. No te preocupes de más. Es que están peleando la batalla. Levanta tus manos en oración. Es que en mi hogar hay una gran batalla. No apagues la llama de la oración. Precisamente porque hay una gran batalla. Si no hubiera batalla, deja de orar si quieres. Pero si hay una batalla, levanta la llama de la oración. Levántala. Precisamente porque lo que está en juego es tu familia. Precisamente por eso no puedes decaer. Precisamente por eso no puedes bajar tus manos ni dejar que esa llama se apague. No lo permitas bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Considera esto en segundo lugar, considéralo. ¿Qué debería de hacer cuando afrontamos dificultades? Como yo sé que ninguno de los que estáis aquí tenéis dificultades, yo sé que ninguno las tiene, estoy hablando para los que lo vean por internet. No es para vosotros. Yo sé que no tenéis dificultades. Entonces, para los que tengan dificultades que van a ver el mensaje por internet, a vosotros no. Contemplar al Señor. Mirad al Señor. Tantas palabras los salmistas dicen esto, contemplando al Señor. Contempla al Señor. Si puedes orar, si puedes encontrarte con Dios, aunque solamente sea un minuto al día, pero si puedes orar contemplando al Señor, se levantarán obras y serás capaz de ver las respuestas de Dios con tus propios ojos. Pasarás a un lugar llamado el lugar de las respuestas, donde no hará falta que nadie te lo cuente, porque tú lo verás. Yo me enfadaba mucho hace años en mis principios, porque yo veía siempre que las respuestas eran para otros. Cuando veía milagros, siempre decía, qué rabia, siempre ocurren los milagros donde yo no estoy. Y por eso quería estar en todos los lugares, quería estar en todos los cultos, quería estar en todos los eventos. Bastara que faltara un evento para que ahí ocurrieran cosas grandiosas. Me lo perdí, decía. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver respuestas, yo quiero ver. Hasta que llegó un día que me di cuenta. No quiero ser un espectador de las respuestas de Dios. Quiero ser un protagonista de esas respuestas. No quiero estar buscando y viendo y escuchando de las respuestas de otros o los milagros de otros. Yo quiero ser el protagonista, que yo vea y experimente en mi propia vida los milagros de Dios, las respuestas de Dios, las evidencias de Dios. Hermanos, conviértete en protagonista, deja de ser un espectador de la obra de Dios. Contempla a Dios. Levanta tus manos en oración, en tu familia, en tu trabajo, donde estés. Y deja de ser un espectador, conviértete en un protagonista. Resplandece la luz de Cristo 24 horas al día cuando te enfrentes a una dificultad. Mira a Dios y entra en la oración completa. Ya no hay varitas mágicas. No hay un abracadabra que nos decían de pequeñitos. Entra en la presencia de Dios. Levanta tus brazos cuando estés ahí con problemas. ¿Los médicos son importantes? No son. ¿Los científicos son importantes? Sí, descubren cosas importantes. La medicina, la ciencia. Sin embargo, no lo saben todo. Saben muchas cosas, pero no lo saben todo. No conocen el mundo espiritual. Solamente conocen lo que pueden ver y analizar a través de un microscopio. ¿Son importantes? Sí, son importantes. Pero no conocen la realidad espiritual. Nosotros somos los protagonistas. Cuando mires a Dios, cuando te confrontes ante los problemas, concéntrate en Dios.
cosas asombrosas ocurrirán que ni los científicos ni los médicos comprenderán. Pero tú delante de Dios lo sabrás. ¿Quién es el que ora? Para los que estáis aquí que no tenéis problemas, vuelvo a vosotros. Como no tenéis dificultades, como no tenéis problemas, como no tenéis ataques del diablo, me alegro, di gracias a Dios por ello, ¿verdad? Como estéis ahí, yo os bendigo, porque si hay algo importante es, disfruta de esta bendición antes de que entres en problemas. No esperes a entrar en problemas. Disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de la oración antes de que te ataquen los problemas y las dificultades. No esperes a que venga un problema para estar en la presencia de Dios. Obtén la fuerza ahí en su presencia. Contempla al Señor. Incluso cuando afrontes dificultades, pero si no las tienes, mejor, antes de disfrutar, antes de afrontar las dificultades, disfruta. Os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que este pueda ser el día en el cual recibas las grandes respuestas a tus oraciones y que todas las fuerzas de la oscuridad que haya en torno vuestro sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Que hoy sea el día donde vuestros adversarios como los amalecitas desaparezcan de vuestro entorno y podéis dar la gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hay tantas fuerzas de oscuridad en el mundo, porque hay tantos conflictos entre nosotros, guerras, terrorismos, incluso cosas más quizás pequeñas aparentemente, pero que afectan incluso a nuestros propios hijos. Que todas fuerzas de oscuridad a través de esta obra que sean quebrantados completamente en el nombre de Jesucristo. Que a través, Señor, de estar contemplándote, de estar en tu presencia orando, que hoy sea el día precioso sobre el cual, Señor, tenemos la restauración de la oración de Moisés. Que este pueda ser el tiempo, Señor, de las respuestas en nuestras vidas y en nuestros negocios, Señor, y en nuestra iglesia. Como creyentes, que podamos sostenernos en tu palabra y orar en el día de hoy. Y en el día de hoy, que tengamos respuestas en nuestra vida. Señor, que se puedan atar todas las fuerzas de oscuridad que trabajan en todo el mundo. Concretamente oramos también por las fuerzas de oscuridad que trabajan en España. Las fuerzas de oscuridad, Señor, que están haciendo campaña también con nuestros políticos. Que esas fuerzas de oscuridad sean quebradas en el nombre de Jesucristo. Señor, que tomando tu pacto a través de este culto en el día de hoy, movilices a tus ejércitos celestiales. Señor, que igual que el diablo tiene movilizados a sus demonios, Señor, en torno a los políticos y en torno a los gobernantes del mundo, que tú movilices a los ejércitos espirituales también en el nombre de Jesús. Padre, queremos ponerlo todo delante de ti, Padre, para que en todo tú seas glorificado y para que en todo tú recibas toda gloria y toda honra. Por eso, Padre, oramos y te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.